Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Para esto pues vamos a revisar en nuestra guía de actividades lo que tenemos en nuestra reunión del 6 al 12 de mayo. Bueno, en nuestro estudio del libro de congregación tenemos que buscar el capítulo número 9, pero ahora analizaremos del párrafo número 8 al párrafo número 16. Recuerden que ya habíamos estado analizando el capítulo, el tema era Dios no es parcial. Entonces vamos analizando, primero vamos a leer los párrafos y después daremos una respuesta tomando en consideración lo que dicen los párrafos. Entonces, empezamos. Pregunta del párrafo 8 y 9. ¿Qué le reveló el Espíritu Santo a Pedro y cómo reaccionó él? En el párrafo 8 dice: Pedro seguía en la azotea desconcertado y tratando de entender la visión. Entonces llegaron a la casa los mensajeros de Cornelio. ¿Qué haría Pedro si no quería comer alimentos que según la ley eran impuros? ¿Estaría dispuesto a irse con aquellos hombres y entrar en la casa de un incircunciso? Dios usó su espíritu para dejarle claro a Pedro lo que quería que él hiciera. Le dio esta orden: mira, 3 hombres están preguntando por ti. Así que levántate, baja y vete con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Obviamente, la visión de la sábana había preparado a Pedro para seguir la dirección del Espíritu Santo. Y en el párrafo número 9 dice: entonces pues los hombres le contaron que Cornelio los había enviado porque un ángel se los había mandado. Así que Pedro los invitó a entrar y les dio hospedaje. Sin duda, Pedro se estaba dando cuenta de cuál era ahora la voluntad de Dios, de modo que fue obediente y empezó a adaptarse. La pregunta entonces del párrafo número 8 y 9: ¿qué le reveló el Espíritu Santo a Pedro y cómo reaccionó él? Bueno, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que debía ir con los mensajeros de Cornelio, a pesar de las leyes judías sobre alimentos impuros, y Pedro reaccionó obedientemente la orden y adaptándose a la voluntad de Dios. Siguiente pregunta: ¿cómo guía Jehová a su pueblo y qué haríamos bien en preguntarnos? En el párrafo número 10, él dice: hoy día Jehová también nos revela su voluntad poco a poco. Usa su Espíritu Santo para guiar al esclavo fiel y prudente. Por eso a veces se hacen cambios en la manera de entender algún pasaje bíblico o en la manera de hacer ciertas cosas en la organización. Preguntémonos: ¿cómo reacciono yo cuando hay cambios? ¿Sigo con gusto la dirección del Espíritu de Dios? Pregunta entonces del párrafo número 10. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo? ¿Y qué haríamos bien en preguntarnos? La respuesta es que Jehová guía a su pueblo poco a poco y utiliza su Espíritu Santo para dirigir al esclavo fiel y prudente. Es importante preguntarnos cómo reaccionamos ante los cambios y si seguimos con gusto la dirección del Espíritu de Dios. Ahora sigamos en nuestra consideración y vamos al párrafo número 11 y 12. Mandó que fueran bautizados. El párrafo 11 y 12, la pregunta es: ¿qué hizo Pedro al llegar a Cesarea y qué había aprendido? La lectura del párrafo 11 dice: al día siguiente Pedro salió para Cesarea junto con otras 9 personas, los 3 mensajeros de Cornelio y 6 hermanos judíos de Jope. Para recibir a Pedro, Cornelio ya había reunido a sus parientes y amigos íntimos, que seguramente eran gentiles como él. Al llegar a Cesarea, el apóstol hizo algo que nunca antes se le habría pasado por la cabeza: entrar en la casa de un incircunciso. Él explicó: ustedes
saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con un hombre de otra raza o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o impuro a nadie. Para entonces, pues ya había comprendido que Dios no pretendía enseñarle con la visión tan solo qué alimentos podía comer, sino también que no debía llamar contaminado e impuro a nadie, incluso a los gentiles. Y en el párrafo número 12 dice: en casa de Cornelio esperaban a Pedro con los brazos abiertos. De hecho, el propio Cornelio le dijo: todos estamos aquí delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha mandado a decir. ¿Nos imaginamos cómo nos sentiríamos nosotros si encontráramos a alguien con tanto interés? Pues bien, ¿qué hizo Pedro? Para empezar dijo estas palabras tan impactantes: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hace lo que está bien, sea cual sea su nación. Así que había aprendido que Dios es imparcial, es decir, no juzga a nadie por factores externos como su raza, color de piel o nacionalidad. Después de decir esto, el apóstol les dio testimonio sobre el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora vamos a responder entonces a la pregunta 11 y 12. ¿Qué hizo Pedro al llegar a Cesarea y qué había aprendido? Bueno, al llegar a Cesarea, pues Pedro entró en la casa de Cornelio, un gentil, algo que antes pues no había hecho debido a las leyes judías sobre la pureza. Pedro había aprendido que Dios no hace excepción de personas y que no debía considerar impuros a los gentiles, sino aceptarlos como parte del pueblo de Dios. Y en otro comentario, pues además debemos recalcar pues que Cornelio y sus allegados estaban muy interesados en la verdad del reino de Dios, ya que al recibir a Pedro en su casa, pues Cornelio expresó que todos estaban presentes para escuchar todo lo que Jehová había mandado a decir a Pedro. Pasemos ahora a la pregunta número 14, 13 y 14. ¿Por qué es tan importante la conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36? Bueno, vamos a leer y veamos lo que dice. Mientras Pedro pues todavía estaba hablando de estas palabras, sucedió algo insólito. El Espíritu Santo empezó a derramarse sobre gente de las naciones. Esta es la única vez en la Biblia donde dice que se derramó Espíritu Santo sobre unos discípulos antes de su bautismo. Pedro se dio cuenta de que aquellos gentiles pues ya tenían la aprobación de Dios, así que les mandó que fueran bautizados. De ese modo, Pedro usó la tercera y última llave del reino. Desde el momento en que esos gentiles pues se convirtieron en discípulos de Jesús, cualquier incircunciso pues tendría la oportunidad de ser ungidos. Así, aquel día en el año 36, terminó toda una época en que Dios les había dado a los judíos privilegios especiales. Vamos por lo que dice el párrafo número 14. Hoy quienes predicamos el reino reconocemos que Dios no es parcial. De hecho, su voluntad es que toda clase de personas se salven, así que nunca deberíamos juzgar a la gente por su apariencia. Nuestra comisión es dar un testimonio completo del reino de Dios, lo que implica predicarle a todo el mundo, independientemente del color de la raza, color de la piel, o independientemente de la raza, el color de la piel, la nacionalidad o la religión. Preguntas entonces, párrafo 13 y 14. ¿Por qué fue tan importante la conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36? La conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36 fue importante porque marcó un cambio significativo en la forma en que se
se entendía la aceptación de los gentiles en la comunidad cristiana. Esta conversión pues demostró que Jehová no hace acepción de personas y que los gentiles también podrían ser parte del pueblo de Dios, rompiendo con las barreras de las culturas y sus religiones previas. Y tenemos que responder una pregunta en la parte B. Dice, ¿por qué no debemos juzgar a nadie por las apariencias? No debemos juzgar a nadie por las apariencias porque Dios no excluye a las personas y su voluntad es que toda clase de personas se salven. Por lo tanto, nuestra comisión es predicarle a todo el mundo, sin importar su apariencia externa. Ahora analicemos los últimos párrafos de este estudio. Bueno, vamos por el párrafo 15 y 16. ¿Por qué se pusieron a criticar a Pedro algunos discípulos de origen judío y qué explicación les dio? Veamos lo que dice el párrafo 15. Seguro que Pedro tenía muchas ganas de contarle a los hermanos que un grupo de incircuncisos había aceptado la palabra de Dios. Así que se fue a Jerusalén, pero parece que la noticia llegó antes que él. En cuanto puso un pie en la ciudad, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Estaban escandalizando y empezaron a decirle, entraste en la casa del hombre que no está circuncidado y comiste con ellos. En el fondo, lo que les molestaba no era que los gentiles se hubieran hecho discípulos de Cristo. Ellos afirmaban que para que Jehová los aceptara debían obedecer sí o sí la ley mosaica, lo que incluía circuncidarse. Es obvio que muchos discípulos de origen judío les costaba trabajo dejar atrás la ley. En el párrafo 16 dice, ¿qué explicación les dio Pedro? En Hechos 11, 4 al 16 mencionó 4 motivos por los que estaba seguro de que Jehová lo había guiado. Primero, había tenido una visión de la parte de Dios. Segundo, Jehová les había dado la orden mediante el Espíritu Santo. Tercero, el ángel había visitado a Cornelio. Y cuarto, los gentiles habían recibido Espíritu Santo. Incluso con un razonamiento aplastante, si Dios les estaba dando a ellos el mismo regalo del Espíritu Santo que nos dio a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Interesante cómo Pedro pues habla y sus razones. Entonces, ahora vamos a responder la pregunta 15 y 16. Pregunta 15 y 16. ¿Por qué se pusieron a criticar a Pedro algunos discípulos de origen judío y qué explicación les dio? Bueno, algunos discípulos de origen judío pues criticaron a Pedro porque entró en la casa de gentiles incircuncisos y comió con ellos, lo cual iba en contra de las leyes judías. Pedro les explicó que Dios los había guiado mediante una visión, una orden del Espíritu Santo y la visita de un ángel a Cornelio. Y de hecho los gentiles pues recibieron el Espíritu Santo, demostrando así que no debían oponerse pues a la voluntad de Dios. Con esto pues estamos terminando lo que sería nuestra preparación del estudio del libro de congregación. Gracias por estar hasta el final de este video y agradecer a todos por sus excelentes comentarios debajo de este video y esperamos volverlos a ver de nuevo en la siguiente parte de nuestra preparación para las reuniones.